Seguimos con más difusión parlante por bansheehouse.com. 8:10 de la noche en la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá en vivo, una linda temperatura, está agradable, está linda la noche. No, usted que llegó recién. Primaveral. Sí, yo no puedo más, es por eso me estoy muriendo ahora. No, necesito Curaplus o Refrianex, estoy pasando el chivo, necesito algo de eso para activar o me termino de romper hoy y mañana no voy a la empresa. No estaría no mal. estaría nada mal. Bueno, estamos debutando aquí contigo, con Ana Waisuk. ¿Ves? ¿Por qué tan difícil? Y porque uno lo mira y se traba un poco. No, posta, no lo tuve que ver. Claro, si no lo veo, si no lo ves te sale bien. Me sale perfecto. Bueno, estamos debutando contigo, como muy bien dije. Gracias por venir, en serio. No, por favor, gracias. Una sección que tenía ganas de comenzar para charlar un poco de algo que en este programa mucho no se saben. Historias de libros, de cómo nacen los libros. Seguramente vos en tu casa lees, pero no tenés idea de cómo surge algo, porque debe ser complicado, ¿no? Porque yo lo veo siempre, lo relaciono con temas bandas, y es complicadísimo. Y me imagino un libro todavía. La propuesta que tenemos ahora, y voy a leer un poco lo que me pasaste para ponernos en contexto, ¿no? Dale. Varsovia, 1944, nos remontamos muchos años atrás. Una ciudad en armas contra los nazis, 63 días de resistencia, 30.000 insurgentes clandestinos, 200.000 muertos. Varsovia 2015, una hija y un padre viajan desde Argentina a buscar lo que queda de esta historia y de la suya propia. Ya tocas puntos que son alarmas, que va a ser algo interesante, ¿no? Las cuestiones bélicas, sí. Y como dije yo, es algo real, que ya te guste o no leer, ya lo estás leyendo, porque sabes que eso lamentablemente pasó, en una época, en un contexto terrible que tranquilamente puede salir de una película, ¿no? Digamos, sí. cómo de la cabeza de una persona surge todo este movimiento nazi, todo lo que eso conlleva y cómo te pega a vos, ¿no? Digamos, sí. Cómo repercute en vos esto para hacer esta historia de este movimiento de Varsovia, de la cantidad de muertos y de estos jóvenes que lucharon sin importarle nada, porque la verdad que yo imagino hay que tener huevos en esa época, ¿no? Digamos, de decir, levantemos, no loco, esto no tiene que ser así, sabiendo que tienen todas las de perder, pero así todos se levantaron. ¿Cómo empieza en vos en nacer el bichito de esa intriga, de tus raíces para empezar? Y después decir, me voy a meter de lleno, quiero saber quiénes son estos héroes, tratar de ponerle un nombre, un apellido o una cara a estos jóvenes. Bueno, en realidad, yo soy periodista, así que estoy como acostumbrada a buscar mis historias en la vida real. Más que en la ficción, me encanta leer ficción, pero digamos, la realidad me interesa más todavía. Siempre me había traído mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial. Mis abuelos polacos llegaron a la Argentina después de la guerra. Yo sabía que ellos habían pasado la guerra, pero no sabía mucho más de eso. Mi abuelo falleció cuando yo era muy chica. Mi abuela, por lo menos a mí, mucho no me hablaba de estas cosas. Y bueno, en el año 2000, un primo de mi abuelo nos contactó desde Estados Unidos para contarnos que estaba en sus años de retiro, ya se había jubilado, estaba armando el árbol genealógico de la familia. Y nos pedía información sobre nuestra rama de la familia que había llegado a la Argentina. Cuando él había inmigrado a Estados Unidos. Cuando yo me meto y veo ese árbol genealógico, empiezo a ver un montón de historias increíbles que yo no tenía ni idea ni conocía. Y me impactó mucho sobre todo la historia de 3 primos de mi abuelo que pelearon y murieron en el levantamiento de Varsovia de 1944, que fue cuando la ciudad, después de 5 años de ocupación, era un ejército, no era una guerrilla, era una guerrilla, pero era un ejército regular, comandado por oficiales y comandantes del ejército regular, pero en la clandestinidad, porque obviamente los nazis no iban a aguantar ningún tipo de insurgencia ni iban a confiar en un militar polaco. Aparte imagino la magnitud, también era un ejército, pero era un 20%, un 10% del total que era lo que se le venía a ellos. No, por supuesto. Entonces, cuando vi esa historia, estos 3 primos de mi abuelo tenían 15, 18 y 20 años, eran muy jóvenes y habían, se unieron a la resistencia que se llamaba Armia Craiova, que quiere decir Ejército de la Patria o Ejército Nacional. Eran miembros de la resistencia, ellos pelearon y murieron, y a mí me había impresionado mucho la edad, ¿no? De tan chicos que habían peleado en una tragedia, porque ¿por qué aparece este levantamiento? Porque los polacos creen que los aliados, Inglaterra, Francia,
Estados Unidos los van a apoyar. Y además los rusos, los soviéticos están muy muy cerca de Varsovia. Entonces ellos querían, por un lado, recibir a los soviéticos, o sea, liberar su capital y a la vez recibir entonces a los soviéticos con una ciudad liberada, porque creían que eso le podía poner freno un poco a las ambiciones que tenía Stalin sobre territorio polaco, que eran muchas y que finalmente fue así, porque Stalin se quedó con 1/3 del país, o sea, anexado a la Unión Soviética, y cuando termina la guerra, Polonia pasa a estar bajo su órbita, la órbita del comunismo en Europa, hasta 1990, cuando el comunismo cae en toda Europa. Bueno, entonces me impulsaron dos cosas: mi interés por algo tan trágico, porque yo creo que en la guerra se ve lo mejor y lo peor de un ser humano, es cuando un ser humano está empujado hacia una situación lo más límite que te puede tocar en la vida, que es estar en medio de una guerra. Y ahí se juegan muchas cosas, ¿no? Se juega quién es uno, se juega... Si te quedas en el molde, si la agitas y arriesgas a tu familia, porque claramente, digamos, vos te podés levantar en armas, pero sabés que si estás solo es una cosa, pero si tenés a tu familia, a tus hijitos, sabés que así como vos vas a caer, va a caer toda tu familia, y es como donde decís... Y no es de cobarde, pero hay gente que por ahí prefirió quedarse en el margen. Por supuesto, ¿no? Y además lo que pasó además trágicamente en Varsovia es que la mayoría de los que murieron fueron civiles que no participaron del levantamiento, porque Hitler mandó sus peores, todo su poder de fuego a Varsovia, sus tanques más mortales, sus morteros más enormes, los Panzer, todo lo que tenían, los lanzallamas, todos los trenes blindados, todo. O sea, mandó como un ejército descomunal para combatir a la ciudad y la hizo... Literalmente la dejó en ruinas, literal, o sea, la mandó a destruirla a ras del suelo. Entonces esa tragedia a mí me impactaba mucho, y también me impactaba esta historia de estos primos de mi abuelo. Yo primero escribí un libro de poesía en el 2004, que se publicó en España, y no hablé más. Está bien, pensé que había como cerrado ese tema, ¿viste? Y en el 2014 me llevé de vacaciones un libro enorme de 1000 páginas sobre la historia del levantamiento, pero como para leerlo, porque sí, ahí volví a pensar, che, y si hago justo, se cumplían 70 años, digo, por ahí alguno de los medios para los que escribo les interese por esta fecha, por la efeméride, ¿no? Y empecé a investigar y todavía había algunos ex insurgentes que vivían en la Argentina, todavía vivos. Ajá. Entrevisté a varios de ellos, entonces con todo eso hice un artículo. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Digamos, te contactás con ellos, ¿no? Sí. Llegás y es súper emotivo porque es estar al lado de un pibe, porque era un nene, ¿entendés? Porque vos estás hablando con una persona adulta, pero en ese entonces era un niño, un adolescente, más joven que quizás que nosotros, ¿no? Totalmente. Y al hablar con él, por más que sea más grande que nosotros, es volver a hablar con ese niño. Sí. ¿Y cómo fue? Mover toda la entraña otra vez de todo. Mirá, es como con cada uno duro. Fue diferente. Muchos ya estaban muy, muy viejitos, entonces era muy poco lo que yo podía hablar con ellos más allá de lo que ellos quisieran contar. Digamos, una entrevista siempre depende de dos partes, pero a veces con la gente más vieja a veces es muy difícil sacarlos del cassette, ¿viste? De lo que se acuerdan, y también hacerlo volver 70 años para atrás, cosas que ni se acuerdan. Por ejemplo, uno de mis entrevistados no fue un insurgente, pero había sido un nene que tenía 7 años y vivió todo el levantamiento en un sótano con su mamá y otros vecinos de su edificio. Y me contaba un montón de cosas muy interesantes, pero me dice, yo la verdad que más no me acuerdo porque yo tenía 7 años, ¿viste? Mucho más de eso no me acuerdo. Pero bueno, con cada uno fue diferente, fue muy emotivo, todos tenían muchas ganas de hablar, otros menos, a otros tuve que convencer un poco para que me Es que es difícil, me ¿no? contaran. Por más que se acuerden o no, volver a ese tiempo cuesta y duele. Pero bueno, fue la verdad que... Y otros que ya no estaban me contaron la historia de sus padres, hijos de insurgentes, unas historias increíbles. Por ejemplo, la historia de uno de los grandes capitanes del levantamiento que se exilió en la Argentina después, y que se fue a vivir a la frontera con Chile, cerca del volcán Lanín, como si fuese un pionero de la nieve, ¿viste? Y ya había tenido una actuación durante el levantamiento increíble, se había salvado de la muerte como 5 veces, había protagonizado como las escenas más heroicas del levantamiento, y termina acá, y no solo acá, sino acá en la Loma del Totó. Sí, en la Loma del Totó, pero ¿viste? ¿Qué tiene Argentina, crees vos, que... Vinieron todos acá, ¿no? Tantos repartidos por Sudamérica, pero Argentina. Mira, en el caso de algo. los polacos, después de la guerra llegaron 25.000, que es un montón. Entre ellos aproximadamente 150 o 200 de los que habían combatido en el levantamiento. Los que vinieron a Argentina, algunos vinieron porque ya tenían parientes. Allá antes de la guerra muchos habían venido a la Argentina
porque había trabajo, entonces muchos venían porque tenían parientes acá y otros venían porque Argentina en esa época hacía mucha propaganda en Europa para atraer esa clase de inmigración. Estamos hablando de que eran inmigrantes súper, en general, con estudios universitarios, gente muy culta. Argentina en ese momento que quería poblar acá, le convenía traer ese tipo de gente. Y hacía mucha propaganda y además era un país que no te pedía, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, no te pedía visa, no te pedía plata, o sea, no tenías que demostrar que tenías algo de dinero para venir acá. Y especialmente para los polacos era un país católico, era un país democrático, era un país que parecía, hay que situarse en el contexto de que cuando termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, todo el mundo cree que se viene la tercera en cualquier momento. Y mucha de esa gente que había sufrido la guerra quería estar lo más lejos posible de donde fuese a estallar lo que fuera que fuese a estallar. Es que ya si vivís con ese miedo y todo lo que viste, decir, no, otra vez no. Entonces vámonos, muchos vinieron, o sea, acá había trabajo, no les ponían trabas para entrar. Era un país con buen clima, estaba muy lejos de las guerras. Muchos eligieron Argentina por eso también. Más allá que la cultura, ¿crees que era nada que ver? Con los polacos. En un punto no. ¿Qué podés relacionar un argentino de ese entonces? Porque estamos hablando de ese entonces. Sí. Ahora imagino que ya las varias generaciones hacen que sean muy compatibles, pero en ese entonces por ahí el choque cultural era complicado. Me resulta difícil, pero vos también tenemos que pensar que en esa época este país estaba hecho de inmigrantes también. O sea, todos nosotros tenemos algún. Seguramente vos tenés también algún abuelo o bisabuelo o pariente que vino de Europa. Y seguro. mi apellido Franco. Justo el apellido mío, sí. Apellido complicado, pero de España, por algún lado, de venir. Por eso, claro. digo, todos venimos un poco de esas historias y este fue un país que desde siempre abrió las puertas a los que pasaban hambre, a los que huían de guerras, algo que a mí me parece una de las mejores cosas que hay en la Argentina. Por ahí ya no como en esa época, pero todavía sigue habiendo. Es un país muy de puertas abiertas, ¿no? Sí, muy solidario. El argentino es muy solidario, pero también tiene lo suyo, ¿no? En masa somos muy jodidos, somos muy complicados. No, lo sé, y además sobre todo ahora que pareciera que hay que hubo una inmigración, como si hubiera una inmigración buena y una inmigración mala. Sí, el otro día lo leía. De primera, una de segunda. Claro, la inmigración ¿viste? cool y la inmigración grasa. Leía en un diario, no importa cuál, pero... Mirá, no lo leí eso. pero habla de esa división, ¿no? Diciendo, claro, si sos boliviano, paraguayo, sos una forma, pero si sos europeo, sos otra. Sí. Que me parece una aberración, la verdad que terrible, porque nosotros también buscamos a veces irnos. ¿Cuántos argentinos fueron a España? No, y además, o sea, yo creo, estoy absolutamente convencida de que un ser humano tiene que vivir donde mejor esté, punto. O sea, es donde mejor se sienta, donde mejor pueda trabajar, donde pueda darle comer a sus hijos, donde pueda tener una vida digna. Digamos, es medio ridículo pensar en un mundo donde uno tuviera que quedarse confinado en donde nació. Bueno, yo porque soy un poco soñador o pienso o la limo mucho, que viste vos vivís en este planeta Tierra, donde un pedazo de tierra no te hace parte. Como decís vos, si yo hoy acá no puedo estar bien, tranquilamente podría irme a otro lado y no tener trabas para entrar, siempre y cuando adapte mi forma de ser a las costumbres, pero creo que la verdad que el mundo hoy está muy egoísta en sí, ¿viste? Como decía, por ahí antes era más fácil decir, lamentablemente acá no tengo suerte, intento en otro lado y que me reciban con los brazos abiertos, decirme, acá te vamos a dar esto, en esa esto. época Argentina era muy así, de hecho, bueno, mis abuelos cuando llegaron a la Argentina y esta gente que entrevisté para mi libro, también estaban ayudados por sus propios compatriotas que habían venido antes, o sea, era muy solidaria de la comunidad polaca entre sí también. Se ayudaban, no sé, a levantar la casa, a conseguirle un trabajo. Digamos, por ejemplo, en Quilmes, vos que sos de Quilmes, en Ducilo, la fábrica Ducilo, en Berazategui, trabajaban como 200 polacos ahí. Había Mirá, ni idea, polacos, pero conozco. Mirá. Muchísimos polacos, de que muchos comandantes, capitanes de la Segunda Guerra estaban en Ducilo. Y bueno, y en muchos otros lugares de zona sur se instalaron también. Hubo muchos polacos en Martín Coronado, en Adrogué, en Berazategui, en Espeleta. Bueno, en Espeleta estaba la iglesia, todavía creo que está la iglesia polaca, que la levantaron, bueno, los polacos en esa época también. Pero bueno, más allá de esto específicamente, a mí lo que me interesaba contar con el viaje, con el libro, también era este viaje que hice con mi papá a Polonia en búsqueda de nuestras raíces, que me parecía que esa podía ser la parte para un lector más interesante, más allá de que fueses o no polaco o descendiente de polacos, esa cosa de la vuelta. Tuya. Sí, la vuelta al origen, ¿no? O sea, en algún momento todos nos preguntamos de dónde venimos, quiénes fueron nuestros abuelos, cuál fue su historia, o sea, porque es parte de la nuestra también, de la de uno. Y me parecía que esa parte del libro podía ser un buen hilo conductor para contar toda esa historia,
porque fue como un viaje de descubrimiento. Cuando con mi llegaste a Varsovia, ¿no? Sí. Fuiste ahí. ¿Qué te encontraste? Porque yo imagino que vos comparabas o ibas hilando a raíz de cada historia que te contabas los destrozos que hubo en Sí. ese entonces. Hoy llegaste ahí, imagino fuiste a lugares históricos, Sí. ¿cómo fue verlo con tus ojos, historia que te han contado y que vos uno se puede hacer la idea, ¿viste? Sí. Vos te imaginás, pero llegar ahí, pisar, tocar la tierra, Sí, fue muy, la gente. muy impresionante. Yo ya había ido a Varsovia otra vez, una vez anterior. Ahora fui como con la mirada puesta en investigar para el libro. Fui a hacer entrevistas, fui a museos, fui a homenaje, fui bueno, a todo lo que te imagines, digamos, porque además quise ir para el momento en que se conmemora. Ahora estamos a muy poquitos días de un nuevo aniversario del levantamiento, que fue el 1 de agosto. Ajá. Y la ciudad se paraliza. En esa semana hay eventos por todos lados. Está como tomada por viejos de 80 años, que son los ex insurgentes, que están por todos lados. Y hay un montón de homenajes. Y eso es muy emocionante también, como la gente, por ejemplo, el 1 de agosto, el día del aniversario, que hay un montón de homenajes organizados por el gobierno de la ciudad de Varsovia y por el gobierno, digamos, está el presidente que recibe a los ex insurgentes. Hay un evento a la nochecita. Vos pensás que allá allá es verano ahora, ¿no? 8 de la noche es de día todavía. A esta hora se hace un concierto en una de las plazas más centrales de Varsovia, donde hay un coro que canta todas las canciones de la resistencia. Y vos vas y está lleno de gente, a todo el mundo le dan un cancionero y todo el mundo canta las canciones del Levante. Es muy emotivo eso, muy emotivo. Y acá en Porque eran Buenos canciones Aires famosas. se hace algo, la colectividad se junta, En general, se celebra. no sé si exactamente algo. ese día, pero como el día 15 de agosto es el día del soldado polaco, en general entre el 1 y el 15 hacen alguna misa en la iglesia polaca que queda ahí en la calle Mansilla, en Palermo, y ahí en la casa polaca o en el hogar polaco, que es otra asociación, siempre hay algún almuerzo, siempre hay alguna cosa de recuerdo. Cuando fueron los 70 años sí hubo un homenaje un poco más grande. En la casa polaca se le entregó unas placas a los que todavía vivían, que habían participado del levantamiento. Pero bueno, en Polonia es una cosa impresionante, porque además el levantamiento comienza a las 5 de la tarde y vos en Polonia el 1 de agosto a las 5 de la tarde en punto suenan las sirenas de la ciudad y la ciudad se paraliza. Como si, vos imaginate, bueno, no es tan grande como Buenos Aires, pero es una ciudad muy grande, debe tener 2 millones de habitantes Varsovia ahora, o 3, no, 2 millones creo. La ciudad se paraliza. La gente a donde la agarre a las 5 de la tarde se para y hace un minuto de silencio. Se paran los autos, se paran los colectivos, se paran las motos, la gente se baja de los autos, así se pone firme al lado de su auto. Minuto de silencio y después sí hay bengalas y cánticos, ¿viste? Pero es muy... Y hay algunos lugares céntricos donde se junta mucha gente especialmente para vivir ese momento ahí. Y aparte imagino, pasaron muchos años y así todos seguirán pasando la posteridad, seguirá contando la historia y gracias a vos, gente como vos, que se preocupa, que se mete en esto, porque allá imagino que debe haber igual libros o algo. No, hay muchísimo, lo que por pasa eso, es que yo no hablo polaco, lo estudio, pero hablo muy poco y me fue muy difícil. Flojo ahí, ¿eh? Y bueno, pero nunca, es un idioma muy difícil, no me lo ¿Qué enseñaron sabes de hasta chica. ahora? Nada, no muy poco. ¿Hola? Sí, por supuesto. ¿Cómo es hola? Cześć. ¿Cómo? Cześć. ¿Chesh? Sí, es como no la más informal, sino que yo más formal acá te diría Dzień dobry, que es o dobre wieczór, que es buenas tardes. ¿Cómo? Dobre wieczór. ¿Dobre? Dobre wieczór. Dobre, como doble beso. Wieczór. Doble. No, difícil, ya no me sale. No, hay cosas que sí, pero es difícil y es un idioma que yo lo estoy estudiando y algo puedo leer, pero imposible leer un libro en polaco para mí. Y hablarlo, o por ahí con una persona que te está hablando rápido poco, y no pasa nada. Más que lo máximo que puedo hacer es leer algo y entender de qué va. Lo demás es bastante complicado todavía. Bueno. Hace muy poco que estudio igual. Y media, estamos bien, ¿no? Te queda 10 minutitos todavía. ¿Cómo fue la recepción de la gente, no? Imagino que el pueblo polaco... Sí, pulgar arriba, bien. Sí. Pero el resto, ¿no? Me interesa saber qué... Muy impresionante. La verdad que el libro tiene una recepción que yo no me imaginaba. El libro se publicó en junio y ya vamos por la segunda edición. Bien. O sea que es increíble, sobre todo en un contexto como en el que estamos, donde bueno, las cosas están muy caras, ¿no? Y la gente, digamos, los lujos, que como puede ser un libro, los empieza a recortar de sus gastos diarios. Pero tuve una recepción increíble, tuve mucha recepción, buena recepción en la prensa. Me escribe muchísima gente, no solo hijos y nietos de polacos, que esos son como un público que me sigue muy fielmente, sino mucha gente que me ha dicho que se sentía identificada igual, aunque su familia no fuera polaca, por esto que te cuento de la historia de la vuelta a los orígenes, ¿no?
El otro día me hizo una nota en la radio Claudia Piñeiro, la escritora, y me decía, me hiciste acordar a mi abuelo, aunque mi abuelo es italiano. Me dijo, nada que ver, pero... No, pero en un punto se conectan. Claro, son las historias de nuestros antepasados que llegaron acá escapando de esas situaciones o después de sufrir mucho esas situaciones de guerra. ¿Y a vos qué te queda todavía ahí por recorrer, por escarbar? Porque imagino, digamos, las historias deben ser infinitas de la familia de uno. Vos encontraste un punto muy importante de tu historia. ¿Te quedó algo más? Algo que quiero seguir conociendo, quiero seguir. Mirá, en este libro, que me centré más en esta historia del levantamiento de Varsovia, cuento un poco de costado de la historia de mis abuelos. Y es algo que me gustaría, no sé si para escribir algo, pero sí me gustaría como investigar un poco más. Mi abuelo fue prisionero de los soviéticos y después peleó historia que tenés, Italia, sí. Y mi abuela también estuvo en un momento cuando Rusia invade Polonia, muchas mujeres y hijos de, por ejemplo, policías, profesores, educadores, digamos, de la gente educada del pueblo, los mandaban a la estepa, al medio de la nada. Mi abuela y su madre terminaron en Kazajistán, en el medio de la estepa, 1 año y medio hasta que los liberaron. Son historias muy increíbles. Es para libro, sí. Es para película inclusive. No sé cuál es tu relación de libro-película. Imagino que no a muchos les copa, ¿viste? El tema de... yo sería feliz de la vida. ¿Te gusta? Pero tenés que estar ahí, ¿no? Porque, ¿viste? Que cortan un montón, adaptan cualquier cosa. Igual es muy difícil porque es un libro que tiene demasiada... Tendría que ser algo tipo Hollywood, porque tiene demasiada bomba, demasiada... ¿viste? Locaciones. Locaciones. Pues ya te imagino a vos, imagino el primer cuadro. Sí. Ana, en Argentina, Buenos Aires, tu casa. Sí. Avión. Después, época. Tenemos que ir y volver el tiempo. Es que el libro va así, el libro va y viene entre el pasado y el presente. Y además usa muchos recursos, tiene fotos, tiene poemas, tiene cartas, tiene reproducciones de noticias de diario... Tiene mails, tiene como una mezcla de si hay un director recursos. Escuchando... Sí, acá estoy. Mandá que bueno, dame un porcentaje. ¿No? Sí, total. Hablen con mi agente Mariana. Hablen con mi agente y nosotros vamos a hacer... ¿Puedo actuar? No sé, no doy polaco. No doy te luqueamos un poco, ojo, ¿Cómo son? A ver, que todos son todos rubios, claro, no son así los polacos. Muchos sí, pero... No, vos no sos, y sos descendiente. Yo puedo ser un descendiente. Sí, no, quiero ser polaco. Puedes, te luqueamos un poco y redas. Ok, gracias. Lente de contacto. Y soy mudo. Perdí la voz por algún motivo y no te hablo. Dale. Bueno, Ana, muchas gracias por venir en serio. Gracias a vos. Chicos de Varsovia, todos en todas las librerías, diría. Porque estoy debutando como normalmente diría, bueno, ¿cuándo es tu próxima fecha? No tocas. No tenés una banda, ¿no? No toco, pero presento el libro. O sea, yo ya lo presenté en Buenos Aires y ahora lo presento en Rosario. Si hay algún oyente de Rosario, el 3 de agosto. A las 19 horas lo presento en la calle Corrientes al 1275, que es una organización de mujeres sionistas que me llevan a Rosario. Y después la otra semana en el Café Auditorium de Mar del Plata, el sábado 12. Y probablemente tenga una fecha en Córdoba también. Muy bien. ¿Teloneando alguna banda? No, todavía no. Y en las redes sociales te pueden encontrar, hay que deletrearlo. Vamos a deletrear. ¿Vamos a deletreo? Sí, igual lo tengo acá. No, yo lo tengo. Es Ana, es A-N-A. Sí, eso es fácil. Waisuk. Sí, pero... Bueno, buscalo. No, W-A-J-S-Z-C-Z-U-K. O hace más fácil, Google pone Ana, Chicos de Varsovia. Y ahí te va a salir. Y ahí va a aparecer. Ahí, bueno, cuelgo mucha información, no solo del libro, sino historias, fotos. Voy subiendo ahí un poquito y sobre todo ahora para el 1 de agosto hoy subí un link a un montón de fotos del levantamiento que son muy impresionantes porque también es la vida de los civiles ahí. Así que bueno, los espero en mis redes, que no tengo, solamente tengo Facebook. Solo Facebook. No tenés Twitter tampoco, así que... No. Y no tiene Instagram. Bueno, Ana, muchas gracias. Gracias y no sé, te esperamos en la tercera edición, porque esta es la segunda, por ahí la tercera, y volvemos a hablar, no sé, de lo mismo, o en tu próximo libro, no sé si ya estás pensando en algo. Todavía no, ahora estoy todavía en plena promoción de así que... Pero bueno, si me siguen muchos seguidores que dicen que son de acá, después sorteamos un libro. Ahí va. Bueno, ¿y cuántas páginas tiene? Como cerca de 400 páginas. Es un libro corto, o sea, porque debe haber un vagoneta que por ahí agarra un libro de 2000. Sí. ¿Tiene fotitos? Tiene fotos, fácil, tiene poemas, tiene ahí una mezcla de recursos para hacer como más llevadera la narración. Y ahora me dan ganas de... No lo tenés como para ojearle un poco. Y ahora me quedé con las ganas. Se lo tenés que pedir a la prensa de la editorial. Ahí va, bueno, vamos a pedir uno. Y después lo sorteás. ¿Y lo autografías? Claro, ahí total. está. Bueno,
Yo tengo un tema, ¿sabes? Te cuento. A ver. No sé cerrar las entrevistas. Y quedamos así. ¿viste? Quedamos Como que- así, quedamos como, así. No sé, ¿qué vas a comer hoy? ¿Dónde te vas? Son y 36, dijiste hasta Sí, 40, sí, te sí, puedes sí, quedar. sí, me puedo hasta quedar. 40, o No, sea, no, no, no tengo, esta mañana empiezo muy temprano, entonces tengo un viajecito hasta casa y bueno, no sé. ¿te vas en bondi? ¿O te ¿Ahora? pasas? Sí. Sí, me voy, no, No, me, no voy, sé. me voy a tomar un taxi hasta ¿Te el vas- subte y Ah. después tomo el subte que me deja a una cuadra de casa. Muy bien. Así que... Bueno. ¿Viste? No pasa ¿Viste? eso. No sabemos cómo cerrar. No sabemos cerrar, es un tema. Bueno, ¿querés nada, hacer radio? no, sí, me encanta. Bueno, venite un día. No, lo que me gustaría por ahí es recomendar que si alguien Ahora le voy a cerrar. interesan estos No, temas, digamos que hay muchos libros sobre la Segunda Guerra súper interesantes. Hay un libro en este estilo que a mí me gustó mucho que se llama, haciendo un juego de palabras, La abuela civil española, que de Andrea Stefanoni, que ella cuenta la historia de su abuela venida de España. Muchos de acá, seguramente de tus oyentes, tendrán abuelos venidos de España. Sí. Y es una muy linda historia que a mí lo que me gustó también de los mensajes que recibo es que mi libro y está inspirando a mucha gente a buscar sus historias familiares. Y es siempre un viaje que vale la pena, más allá de lo que uno encuentre, ¿no? Viajar al pasado y ver de dónde viene uno es un viaje que vale la pena. Así que bueno, por ahí mi libro y que te acabo de decir los pueden inspirar a buscar sus propias historias. Bueno, Ana Waisuk, gracias. Ahí te cerré bien, ¿viste? Ahí está. No, pero igual no sé cómo cerrar. No. Bueno, muchas gracias por venir. Chicos de vos. Varsovia pasó en este espacio literario, así que si vos tenés un libro, vos sos cualquiera que tenga un libro, puede venir, puede charlar conmigo, que me cuente un poco cómo se hace un libro. Después la próxima me vas a contar si tengo una idea, cómo saco un libro, ¿no? Digamos, porque por ahí del otro lado hay alguien que dice, tengo un boceto, una idea. Sí. Y no sé si es tan fácil de ir No. a una editorial y ya Primero lo hay sacamos, que no sé. escribir, digamos, si no tenés una carrera como escritor, es muy difícil que una editorial te compre la idea. En todo caso tenés que... Te compran la idea, no te compran el manuscrito. No, por el eso libro. digo, es muy difícil que uno vaya a una editorial y diga, ay, tengo una idea, Claro. ¿me contratás este libro? No, te van a decir que no. Eh. Hay que escribir el libro, hay que sentarse en la silla, trabajar, Estudiar. estudiar, Estúdieme, trabajar, por favor. O pensar, o sea, trabajar en el sentido de trabajar el texto que uno quiere y a partir de ahí ver cómo lo puede, digamos, como pasa en muchos ámbitos, calculo que en los discos también hay mucha gente que tiene más ideas que talento o más ideas que ganas de trabajar. Entonces, primero hay que tener un material que uno quiera mostrar y después ir a salir a ofrecerlo. Si el material es bueno, siempre encuentra a alguien que le responda del otro lado. Y te lo dice Ana, que ya va por su segunda edición. Así que muchas gracias por venir. A Te vos. dejo para que vayas a Dale, comer. gracias, Mariano. Nos vamos a la tanda escuchando Punto Cruz, banda que ha estado aquí en Difusión Parlante. Y luego seguimos con más música en vivo. Yo trataré de no morirme, estoy súper congestionado. Gracias. Y si estoy vivo, volvemos después de la tanda.